pie, por favor, y vamos a tener este tiempo de cantos, alabanzas a nuestro Señor. El Salmo 95, versículo 6, Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hermanos, es un gozo grande, muy grande, poder venir y adorar y postrarnos delante de nuestro Dios, Jehová nuestro Hacedor. Todas las cosas, Padre, se sustentan por tu poder. Pedimos, Padre, tu dirección en este tipo de cantos y que tu nombre sea
exaltado, que tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hace un momento en la cena, bueno, la razón de la cena del Señor es que anunciamos que nuestro Señor murió, pero que también resucitó y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así es que, hermanos, celebremos porque nuestro Dios vive y reina.
Y este Dios que nosotros alabamos y exaltamos es un Dios único y un Dios sin igual. Dice Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es interesante, hermanos, que este alto y sublime, el que habita en la santidad, en la altura, al mismo tiempo, puede habitar aquí con nosotros, con el quebrantado y humilde de espíritu. Son que
acercarnos a Él de tal manera que podemos acercarnos confiadamente como un Padre amoroso, un Padre que genera confianza, que genera calidez a sus hijos, y nosotros de la misma manera podemos acercarnos a Él con esta expresión de decirle: Abba, Padre. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido desarrollando
pastoreando el corazón de un hijo, y la única intención es que podamos conocer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de, precisamente de esto, acerca de cómo educar a nuestros hijos. No importa la edad que tengan nuestros hijos, pero tenemos que hacerlo. Entonces, la semana pasada nos hicieron una pregunta: ¿cómo criar a un hijo en disciplina y amonestación del Señor? Esta pregunta nos la repitió varias veces nuestro hermano Agustín. ¿Cómo criar a un hijo en disciplina y amonestación del Señor? A estas alturas espero que cada uno de ustedes ya tengan, como padres, madres de familia, ya tengan su respuesta de cómo criar a un hijo en disciplina y amonestación del Señor. Vimos que la vida de una persona es el reflejo de lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón se refleja en la vida de una persona, se refleja en su conducta. Por lo tanto, con lo que debemos de tratar es con el corazón de nuestros hijos y no con las conductas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el corazón es el que determina la conducta que tengan nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, sino cada uno de nosotros. La semana pasada nos hablaron mucho acerca del corazón. Entonces, lo que tenemos en nuestro corazón se refleja por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro hablar, de nuestro actuar. También nos mencionaron que hay ciertas influencias, que nos las mencionaron una por una, que moldean la conducta y las actitudes de nuestros hijos. Hay cosas que siempre van a estar influyendo, pero lo más importante es la orientación que tengan hacia Dios, porque influencias siempre las van a tener. Hemos visto cómo el cuidado del corazón es de gran importancia para nuestros hijos, es de gran importancia dentro de la educación de nuestros hijos. Hemos visto que debemos de atender desde adentro de nuestros hijos, que es su corazón, para que se refleje en el exterior. Bien, nos decían la semana pasada, si decimos algo, simplemente no lo hagas, tal vez no lo va a hacer, pero simplemente porque se lo dije. Pero cuando no estemos, sí lo va a hacer. Entonces todo es desde el corazón. Hemos aprendido que la mejor manera de educar a nuestros hijos es pastoreando el corazón de nuestros hijos, y esto tiene que ser orientado de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que llevarlos a los pies de Cristo por medio de las instrucciones en el Evangelio. La parte central de nuestra educación a nuestros hijos debe de ser el Evangelio. Ahora la pregunta es: ¿quién debe de hacer esto? ¿Quién es el encargado de la instrucción y el pastoreo de nuestros hijos, de su corazón? Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién es el responsable de hacer esto, de pastorear el corazón de nuestros hijos? Para ver la respuesta, antes vamos a orar. Hermano Melitón, si nos dirigen oración, por favor. Padre, en este día queremos encomendar el estudio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe y que podamos dejar por un momento todo lo que nos agobia en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos atender el mensaje que hoy se habla a nuestro corazón, y precisamente a algo que amamos mucho, que es a nuestros hijos. Te agradecemos en esta tarde, Señor, que nos da la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Te rogamos, le des sabiduría a mi hermano que lo comparte en este día, y pues es un privilegio que podamos hoy tenerlo y escucharlo. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿quién debe de pastorear el corazón de los hijos? ¿A
¿a quién le toca el cuidado de los hijos? ¿Quién debe ser el responsable de este pastoreo? Y seguramente en sus mentes alguien está diciendo, le toca al papá. Alguien está diciendo, le toca a la mamá. O tal vez alguien dice, le toca a los dos. O tal vez alguien le dice, le toca al hijo mayor. Es muy fácil delegar nuestras responsabilidades a los hijos mayores. Y cada quien tal vez esté pensando ya en su mente, pues a quién le toca, ¿no? Pero lo más importante es lo que nos dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice a quién le toca. Cuando los hijos están afuera del patio de la casa y sale ya sea la hermana o el hermano y les dice, pasen por favor, se lavan las manos y se alistan para comer o para cenar según sea el caso. Normalmente no lo hacen. A esos hermanos o a esos hijos que se les llamó no vienen. ¿Por qué? Tal vez porque no vieron una autoridad, o qué es lo que sucede. Pero en la misma escena, si la hermana o el hermano sale, le dice lo mismo, pero le aumenta 2 palabras más, mamá dijo, ¿qué sucede ahora? Entran, se lavan las manos, se preparan para la comida, para la cena, según sea el caso. De inmediato entran. ¿Por qué? Ya hay ahí una figura de autoridad. Ya dijo algo más, mamá. Y si sale y les dice, es que papá dijo que entran a cenar, ya está dando la risa a la hermana, creo que no entran, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si dijo la mamá sí entran y si dijo el papá no entran? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es un ejemplo muy sencillo, tan cotidiano, pero esto muestra la gran confusión que hay acerca de la autoridad en un hogar, en una familia. No nos gusta la autoridad. ¿A quién nos gusta tener una autoridad? Normalmente no nos gusta. ¿Por qué de tener a alguien encima de mí, no? No nos gusta. Pero hay un problema todavía más fuerte, que no nos gusta ejercer tampoco la autoridad. Porque ¿qué dirán de mí? Y este es un grave problema en la actualidad. No me gusta tener autoridad, o que alguien esté encima de mí como autoridad, pero tampoco me gusta tal vez ejercer la autoridad. Los hijos ya no obedecen a los padres. Estoy hablando de una generalidad. Pero los padres tampoco ya no dan órdenes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está pasando, no? Porque ya los hijos ya no quieren obedecer, ¿no? Necesitamos entender bíblicamente lo que es la autoridad. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuál es la naturaleza de la autoridad de un padre sobre los hijos? ¿Cuál es esta naturaleza? ¿Esta autoridad es absoluta o es relativa? ¿Se han preguntado por qué como padres estamos a cargo de nuestros hijos? Tal vez porque somos más inteligentes o ya tenemos ciertos años más de vida y estamos más experimentados. ¿Se han preguntado si tenemos el derecho de decir a nuestros hijos cualquier cosa que queremos que hagan y que ellos lo tienen que hacer a fuerza? ¿O ellos como que tienen la ventaja de no hacerlo? Estas preguntas que tal vez no tengamos la respuesta, o muchos tal vez tengan la respuesta bien definida, no sabemos, pero sí la debemos de tener clara. Si queremos desempeñar de la mejor manera nuestro deber ante Dios para con nuestros hijos, las respuestas a estas preguntas las debemos de tener bien claras. Si no las tenemos claras, entonces, ¿cómo puedo servir al Señor? Debemos de entender claramente la naturaleza de la paternidad bajo la dirección de Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro.
Pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que ellos entiendan muy bien que están llamados a obedecer siempre. Ambos son mandatos de Dios. Al padre le dice tienes autoridad y estás obligado a hacerlo, y al hijo le dices estás obligado a obedecer. Ambos son mandatos de Dios. Como padres tenemos que entender que es una orden de Dios, como hijos tenemos que entender que es una orden de Dios. Y aquí hay hijos, y aquí hay padres. Pero tenemos que entender el mandato bíblico. ¿Y qué creen? Normalmente no lo entendemos. Hay muchas cosas y el reflejo de que no entendemos el mandato es a veces lo que hacemos. El domingo antepasado se dio una introducción acerca de el tema. Padres que realmente están interesados en la educación de sus hijos, en el pastoreo de su corazón, deberían estar anhelando el siguiente domingo para estar presentes y escuchar qué nos dice la palabra de Dios acerca del pastoreo. O venimos, pero tal vez me salgo, o me entretengo con mi hijo de al lado. ¿Ya escuchaste? ¿Ya viste lo que dicen? Y ya, me distraje, ya no supe de qué trata. Como padres, no estamos entendiendo muchas veces el mandato bíblico de pastorear el corazón de nuestros hijos, que es algo mucho más profundo, como ya lo habíamos visto desde la semana pasada. Si nosotros no lo hacemos, la consecuencia es que los hijos no saben los principios y las verdades bíblicas. No saben lo que dice la palabra de Dios, y entonces el resultado va a ser catastrófico. Porque nuestros hijos no van a entender tampoco lo que la palabra de Dios pide a los hijos. Entonces hay dos mandatos: al padre ejercer la autoridad y a los hijos a obedecer o someterse a esa autoridad. Como padres estamos llamados para estar al frente. Dios no te está preguntando ¿quieres estar al frente de tu familia? Te está llamando a estar al frente. Te está llamando para que estés a cargo. Te está llamando para que tengas el mando. No te está preguntando. Entonces, como padres tenemos la autoridad para actuar de parte de Dios. Lo hacemos bajo la jurisdicción de Dios. Estamos a las órdenes de Dios, por lo tanto, vamos a moldear el corazón de nuestros hijos tal como Dios lo quiere y tal como Dios le agrada. Ya lo habíamos visto desde la introducción esto de manera general. Nosotros tenemos que actuar. Tenemos toda la autoridad que Dios nos da. Eso queda claro. Ahora, como padres debemos de asimilar este llamado de parte de Dios. Debemos de entenderlo. Toda instrucción, cuidado, corrección y disciplina en la crianza de los hijos tenemos que hacerla de parte de Dios. No hacerla como yo me imagino que es correcto. No hacerla como las corrientes filosóficas me han enseñado y así digo que así se hace. Es bajo el mandato de Dios. Así tiene que ser. Es bajo la convicción de actuar desarrollando una tarea que está dentro de la agenda de Dios. No es algo que voy a hacer como yo creo que es correcto. Voy a hacer algo que Dios quiere que yo haga. Y entonces, ¿Dios qué hace? Dios siempre va a actuar a favor de los que le aman. Eso sí. Vamos por favor a Génesis capítulo 18. Vamos a estar viendo varios versículos. Dice la palabra de Dios en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 18-19 de Génesis. ¿Hay un mandato aquí? No. Vean cómo está la redacción del versículo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Porque yo sé, Manuel está diciendo, la orden es que lo hagas. Vean cómo está tan seguro Dios de Abraham, su hijo, que iba a guardar el corazón de sus hijos. Entonces, ¿Dios confiará así de nosotros como padres? ¿Dios estará pensando así de nosotros? No es un mandato, es lo que Dios sabía que iba a suceder con Abraham y sus hijos. Porque ¿qué iba a tener Abraham como descendencia? Naciones. Entonces vemos cómo Dios sabe lo que hace para con los que le aman. La ordenanza de asumir nuestra autoridad y tomar el mando es con el firme propósito de temer a Dios. Ahora vayamos un poquito adelante a Deuteronomio capítulo 6, un versículo muy conocido y que tal vez lo memorizamos, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dice Deuteronomio 6, versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La ordenanza de asumir entonces nuestra autoridad es que como padres somos el medio que usa Dios para transmitir sus decretos. Somos el medio que Dios ocupa para que los hijos de los hijos y de los hijos conozcan los decretos del Señor, sus mandatos. Para que las generaciones que vienen atrás sigan los caminos del Señor. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandato. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, estamos obligados a realizar esta tarea con nuestros hijos. No es una opción. El Señor lo está dando como una ordenanza, como un mandato. Y si no lo estás haciendo, no temes a tu Señor. Más adelante, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, dice el versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vean el versículo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué le está diciendo al Padre? Estas palabras tienen que estar en tu corazón. Cuando ya estén en tu corazón, ahora sí, las repetirás a tus hijos en todo tiempo, en todo momento. Instruirás a tus hijos con la palabra de Dios. La pregunta aquí es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estaremos repitiendo
repitiendo estos estatutos, estos mandatos a nuestros hijos constantemente? Vuelvo a insistir, no importa la edad que tengan nuestros hijos, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Si no lo haces o si lo haces, cada quien lo sabe y le rinde cuentas al Señor. Pero las consecuencias, buenas o malas, van a estar. Y ahí es donde debemos de tener mucho más cuidado. Si son buenas, pues gracias a Dios. Pero si son malas, estaremos llorando a futuro. Si aún no estamos convencidos y alguien dice, pero eso fue en el Antiguo Testamento, no aplica para nosotros. Ahora vayamos a Efesios capítulo 6. Nos vamos ahora hasta el Nuevo Testamento. A Efesios capítulo 6. Seis 4 de Efesios, otro versículo muy conocido, por si es que no estamos convencidos, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está más que claro el mandato como padres. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es nuestra obligación, ese es el mandato. Debemos entonces de educar a nuestros hijos, pero educarlos en el Señor y no educarlos como yo creo que es lo correcto, me imagino que así es. Es decir, tenemos que educarlos con la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién le gusta la disciplina y la amonestación? ¿A quién le va a gustar el castigo? A nadie. Y normalmente la disciplina y la amonestación va a provocar esto. Entonces nos dice un poquito antes: no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Ya vieron la sabiduría que necesitamos como padres y la importancia de conocer la palabra de Dios para poder amonestar, para poder disciplinar, pero sin provocar a ira? Ya en la práctica ahí está lo complicado. No debemos de permitir como padres que nuestro enojo como padres ensucie el proceso de instrucción y corrección hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Como padres nos enojamos cuando nuestros hijos no obedecen. Nos molesta que no cumplan lo que les dijimos. Viene el enojo, viene la ira, viene la molestia. Por eso les dije, en la práctica es algo complicado y muy difícil. Pero tenemos que entender que lo estamos haciendo de parte de Dios. Y los hijos tienen que entender que lo que estamos haciendo es de parte de Dios. Eso tiene que quedar claro, tanto para ellos como para nosotros como padres. Eso tiene que quedar claro. Si le preguntamos a nuestro hijo, ¿desobedeciste? Y nos dice que sí. Ahora le preguntamos, ¿qué te mereces? ¿Y qué nos va a decir nuestro hijo? Nada. Total, ya desobedecí, ya pasó todo, ¿no? ¿O qué nos dirá? Hemos llegado al punto de enseñarle a nuestro hijo que por cierta desobediencia necesita cierta disciplina. ¿Él sabe eso o no lo sabe? Les decía, ese es uno de los problemas en la actualidad, que ya no hay consecuencias. Entonces da lo mismo obedecer como no obedecer. Si nosotros hemos fallado por no aplicar disciplina, o hemos fallado por aplicarla de mala manera, con ira, con enojo y con molestia, entonces debemos de pedir perdón ¿a quién? A Dios y luego a nuestros hijos. Porque una cosa es que le dé un manazo bien puesto
y una cosa es que agarre un látigo y le deje un látigo, ¿no? Dependiendo de la edad del hijo. Y otra cosa es que diga: felicidades por tu desobediencia, no pasa nada, no te preocupes, vente hijo, para el otro obedeces, y te doy un besito. Estamos extremos. Entonces debemos de pedir perdón a Dios y pedir perdón a nuestros hijos también. Y ahora sí, si hemos entendido nuestra autoridad, ahora tenemos que atender el llamado a la educación de nuestros hijos. Dios nos compromete, si entendemos esto, la autoridad que Él nos está dando, Él nos compromete a que debemos de hacerlo correctamente. Pero entonces nosotros, con toda sabiduría, debemos de comprometer a nuestros hijos y que entiendan que es de parte de Dios. Dependiendo de su edad, vuelvo a insistir, pero aplica para todos nuestros hijos. Y para que esto suceda, tenemos que venir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Ya nos enfatizaban mucho la semana pasada. No puedo venir y decirle a mi hijo: es así porque yo digo. Es así porque la palabra de Dios nos lo enseña. Es así porque la palabra de Dios dice. Eso nos conlleva como padres a profundizar en las Escrituras y entonces a tener cierta disciplina en el estudio de la palabra del Señor. Porque en el momento que esté reprendiendo a mi hijo, permíteme, voy a buscar el versículo a ver dónde lo encuentro, y me tardo 3 horas en encontrarlo y ya se pasó el mensaje que estábamos dando, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando en esto. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 6. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿De quién es la responsabilidad de ejercer la autoridad y la educación de los hijos y el pastoreo del corazón de los hijos? ¿De quién? ¿Del papá o de la mamá? ¿O de los dos? ¿O de los tres también con los hijos? Está claro, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Quién tiene la autoridad? Y no dejes la enseñanza de. No quiere decir que el padre viene y disciplina y da la orden, y la mamá por el otro lado: no lo hagas, hijo, no es cierto. ¿Para qué no le hagas caso? Ya está viejo, no es cierto lo que dice. Suele suceder. No con esas palabras como lo dije, pero algo disfrazado. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que atar en su corazón? El mandamiento de tu padre. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Quieres que tu hijo ande en el camino de vida? Entonces, repréndele. Las reprensiones que te instruyen son el camino de vida. Entonces, cuando estamos reprendiendo a un hijo, debemos entender que lo estamos haciendo de parte de Dios y que Dios lo pide. Eso tiene que quedar claro al padre y le tiene que quedar claro a los hijos. O a poco le decimos: a ver, ven hijito, hiciste algo malo, desobedeciste, ¿te puedo reprender, hijo? ¿Me permites reprenderte? ¿Le pedimos permiso al hijo para regañarlo? Él no nos pidió permiso para desobedecernos, ¿o sí? Entonces es de parte de Dios. No debemos de hacerlo molestos con él, enojados, con ira. No debe de ser así, pero sí tiene que haber una reprensión, y él debe de saber que hay una reprensión y que es de parte de Dios. Que nos tocó como padres ser el representante de Dios es muy diferente.
pero es de parte de Dios. Ambos, tanto el Padre como el Hijo, están bajo la autoridad de Dios. Es decir, el que aplica la disciplina y el que es disciplinado, ambos están bajo la autoridad de Dios, pero en diferentes roles. Si el padre no reprende a su hijo y no lo disciplina, él está errando en su llamado. Entonces, cuando un padre reprende a su hijo, por la causa que sea, este padre está obedeciendo a Dios. Si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Y si desobedeces a Dios, es pecado. Eso queda claro. Entonces, Dios demanda del padre que aplique disciplina, pero también demanda que nuestros hijos atiendan la disciplina. Pero mi hijo tiene 3 años, ¿qué va a saber de esto? Pero el otro tiene 25, ya lo entiende también, ¿no? Y además digo que es creyente. Entonces aplica para todos nuestros hijos. Ahora, hazlo con toda libertad como padre, no tengas miedo. Es que si se le aplico y si se va de la casa, que le vaya bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué digo que lo hagas con toda libertad y sin miedo? Porque si lo estás haciendo como la palabra de Dios indica y lo estás haciendo de parte de Dios, tienes toda la libertad porque Dios te dio la autoridad. No le vas a pedir permiso a tu hijo. ¿Me permites reprenderte? ¿Me autorizas que te reprenda? No. Ya tenemos la autorización que Dios nos dio. Ya nada más es cuestión de hacerlo. Nuestro deber es hacerlo. El permiso de nuestros hijos no es necesario. Estén de acuerdo o estén en desacuerdo. Porque mientras vivan bajo nuestro techo, están bajo nuestra autoridad. Y la autoridad te la dio Dios. Si tú desprecias tu autoridad, estás despreciando a Dios. Entonces, como padres creyentes, tenemos que apropiarnos de eso que Dios nos da, de ese cargo que Él nos ha dado, que es dirigir la vida de nuestros hijos. Papá, mamá, lo tenemos que hacer. Y algo que nos tiene que quedar bien claro también es que no somos consejeros. No somos consejeros. ¿En qué sentido lo digo? Porque van a decir, pues nunca le voy a dar consejo a mi hijo. Claro que sí, le damos consejos a nuestros hijos. No somos consejeros en el siguiente ejemplo. Llega y dice la mamá, preparé avena para el desayuno, vamos a desayunar. Es necesario que lo comas porque te hace bien, es un buen desayuno, es un buen alimento. O llega y dice, he preparado avena para el desayuno. ¿Te gustaría comer avena o quieres algo diferente? No, pues qué hermoso, qué mujer tan amorosa con sus hijos, ¿no? Preparé avena, pero si no gustas te preparo otra cosa. Un licuadito de fresa para que... o lo que tú pidas, no hay problema. El niño está aprendiendo que él es el que toma las decisiones. Y los padres lo único que hacemos es dar sugerencias. Otro ejemplo tan sencillo y tan cotidiano, ¿no? Es que mi hijo no come chile, entonces hago comida con chile y hago comida sin chile. Al gusto de los 2, de los 3, de los 4 que tengamos, ¿no? Le estamos enseñando a que él toma decisiones y como padres únicamente damos consejitos, sugerencias. Tenemos que tomar el cargo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Con el tiempo las cosas van creciendo y se van haciendo más fuertes. Este ejemplo tan sencillo del desayuno, como que no tiene nada de malo, no pasa nada. Qué madre tan amorosa, ¿no? Lo que gustes, hijo, la idea es que desayunes bien. Y en la comida lo mismo y en la cena lo mismo. Pero después empiezan otro tipo de cosas como la ropa. Y a lo mejor me compro una minifalda
o me pongo un pantalón ahí bien cholo, no sé el caso, empiezan las cuestiones de los horarios, que yo puedo llegar a lo mejor a la hora que yo quiera a mi casa, empiezan las decisiones en los pasatiempos, los lugares que voy a frecuentar, las amistades, empiezo a tomar decisión que novio o que novia, y van creciendo los hijos y van creciendo las decisiones, y todo es por nuestra culpa. Porque le fuimos permitiendo y ahora el hijo es su propio jefe y él toma sus decisiones. Porque siempre dimos sugerencias, siempre dimos consejitos. Y ahora el jefe es el mismo hijo. Y en este momento entonces ya los padres suplican, los padres gritan, los padres lloran, amenazan, pero los hijos no obedecen. ¿Por qué? Porque desde temprana edad el niño se le enseñó que los padres le dábamos opciones y que él tomaba sus propias decisiones. Y ahora él es su propio jefe. Tú, papá, puedes hacer el berrinche que quieras, me puedes gritar, me puedes llamar la atención, es más, si quieres me puedes pegar, pero aquí hago lo que yo quiera. Y lo fuimos permitiendo y luego nos quejamos, ¿y por qué mi hijo será así? ¿Y por qué me pasará esto? Y vamos con el hermano, con la hermana, y dime, dame un consejo, ¿cómo le hago? Pero es algo que viene de años, que yo mismo provoqué, que yo mismo dejé, por no asumir el mandato que Dios nos da. Él nos da la autoridad total. Hazlo sin miedo. La pregunta ahora es, ¿entonces nuestros hijos nunca van a poder tomar sus propias decisiones? ¿Nunca lo van a hacer? Claro que sí lo van a hacer, pero no de esta manera. Nuestros hijos deben de aprender a tomar decisiones buenas y correctas, porque va a llegar el momento en su vida que van a tomar decisiones, pero ellos lo van a aprender a partir de lo que ven en los padres. A partir de cómo ven a los padres que toman decisiones, ellos van a ir tomando sus propias decisiones y van a ir tomando. Si tú tomas decisiones sabias, ellos observan, van a tomar decisiones sabias, porque te observan y te observan. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de decisiones tomas tú como padre? ¿Correctas? ¿Buenas? ¿Sabias? Es algo complicado ya en la práctica, ¿no? Así como que lo leímos, lo decimos, como que suena fácil, pero ya en la práctica esto está sucediendo. Para lograr lo que nosotros venimos ya mencionando, debemos de reconocer a Dios porque Él es el que nos ha llamado. Y si hacemos a lo que Dios nos ha llamado, entonces van a funcionar las cosas. Para Dios simplemente somos un agente aquí en la tierra, un representante aquí en la tierra. Somos, en el caso de la familia, ante Dios, su representante como autoridad, como padre. Y ahí es donde debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? En la actualidad, todo lo que venimos viviendo, la sociedad, la cultura, reduce la paternidad al hecho de proveer comida, ropa, techo, lo básico, y si el padre está cumpliendo con esto, es un excelente padre. Es lo que dice la cultura, la sociedad. Y tal vez un poquito de tiempo de calidad, que normalmente el tiempo de calidad se reduce a jugar un rato con el hijo, depende de lo que le guste, ¿no? Tal vez jugar un rato con el hijo, tal vez ver la televisión un rato, y eso se entiende como tiempo de calidad. Y el padre ya cumplió con todo. Lo que acabo de mencionar es parte de la obligación, pero Dios siempre nos llama a algo más profundo, que es el pastorear el corazón de nuestros hijos. Pastorear el corazón de nuestros hijos es algo que debe de penetrar en el corazón de nuestros hijos. Es una tarea de tiempo completo. No es el ratito de tiempo de calidad. Se los decíamos en la introducción. Ahora prefieren un minuto de tiempo de calidad y perder todas las demás horas de la semana, ¿no?
¿Qué será más bueno? ¿Toda la semana estar con los hijos aún sin calidad, como lo dicen en la actualidad? ¿Y me ausento un minuto? ¿O al revés? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos dijo Deuteronomio 6, versículo 6 al 9? Le enseñarás, le repetirás a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos, y tiene que ser una cadenita. Y porque hemos dejado de hacer nuestra función como padres, vemos las consecuencias ahora en la sociedad. Vemos la consecuencia ahora en los hijos y lo que se viene arrastrando y se viene arrastrando. Entonces, si nos cae el 20, tenemos que entrarle y hacer lo que nos corresponde. Y si no, pues simplemente no vamos a hacer nada. Pero algún día Dios va a hacer algo para que nos caiga el 20 y es cuando le vamos a querer entrar. Pero tal vez sea demasiado tarde. Entonces creo que estamos a tiempo y tenemos que hacer algo. En la actualidad la idea de la paternidad no incluye para nada el pastoreo de los hijos. La idea en la actualidad es que el padre debe de proveer y nada más. Mientras el padre dé, no hay problema. Que se divierta 5 o 10 minutos, 1 hora con el padre y no hay problema. De verdad, hermanos, la situación está complicada. Es difícil ver cómo matrimonios separados, el papá se va sin los hijos, la mamá se queda con sus hijos, pero se junta con otro que también tiene sus propios hijos, y el día de hoy, sábado, le doy a mi niña, a mi niño, la mamá le da a la niña, al niño al papá, porque le toca su tiempo de calidad, se lo lleva el sábado y ese tiempo de calidad acaba el domingo, pero el domingo yo, mamá, no voy a recoger a mi niño, mando al que ahora es mi pareja para que vaya por el niño. ¿Dónde quedó el tiempo de calidad? ¿Dónde quedó la paternidad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y eso es como algo totalmente normal. Y ahora la mamá, en lugar de abrazar a su hija, a su hijo, abraza a los otros hijos. ¿Qué está pasando? ¿Eso queremos que nos vaya sucediendo y que nos vaya pasando? Tenemos que entrarle nosotros a la educación y el pastoreo de nuestros hijos. Estamos llamados a trabajar de parte de Dios. ¿Cómo? Dando dirección a nuestros hijos. Esto involucra conocerlos, ayudarles, vivir con ellos, estar con ellos, mostrarles los estándares de Dios. Significa enseñarles que son pecadores por naturaleza, pero también implica darles a conocer la misericordia y la gracia de Dios, que es el Evangelio. Y tenemos que educar por medio del Evangelio. Ahora, para llevar a cabo esta tarea es necesario que seamos humildes. ¿Por qué? Porque somos agentes de Dios. No lo hacemos por nuestra propia cuenta. Al corregir a nuestro hijo lo estamos haciendo de parte de Dios. Y si lo hacemos de parte de Dios, esto nos debe de llevar a hacerlo con templanza, con mansedumbre, con amor. Y entonces, cuando nosotros aplicamos disciplina con molestia y enojo, estamos incurriendo en una falta grave, porque Dios no aplica esto así. No lo podemos hacer con malos sentimientos, porque debemos hacerlo de parte de Dios. Dios es amoroso y entonces tenemos que disciplinar con amor. Debemos pedir perdón a nuestros hijos cuando hemos disciplinado con coraje, con molestia, con enojo. Porque una cosa es hacerlo con molestia, con enojo, otra cosa es hacerlo con firmeza. Porque le puedo gritar agresivamente, pero después del grito ya no aplico la disciplina, de nada sirvió. Pero lo puedo hacer con firmeza y mantenerme firme y sirve mucho más. Es algo que nos cuesta trabajo en la práctica, pero lo tenemos que hacer. Debemos de tener cuidado con nuestro enojo que nos surge cuando un hijo desobedece, cuando un hijo no cumple. Lo que aprende, si lo hacemos con el enojo, cuando disciplinamos, corregimos,
lo que aprende el hijo, y desde chiquito lo va aprendiendo, lo que aprende es el temor al hombre, pero no aprende el temor a Dios. Porque estoy aplicando la disciplina con coraje, con odio, y entonces él le tiene temor al hombre, le tiene temor al Padre, pero no le tiene temor a Dios. Debemos de disciplinar con templanza, con humildad, con la palabra de Dios, usar la palabra de Dios, y entonces cambia la situación. Si lo hago con templanza, con amor y con la palabra de Dios, el hijo le va a tener temor a Dios y no al hombre. Y entonces, estemos o no estemos, él va a actuar de otra manera. Porque es muy común que nuestros hijitos en nuestra casita nos dan una bonita cara y son excelentes hijos, pero allá afuera son todo lo contrario, porque le tienen temor al hombre. Pero cuando le tengan temor a Dios, allá afuera y allá adentro y a lo que ustedes quieran, va a ser el mismo comportamiento. Por eso debemos de trabajar con el corazón y no con la conducta. Veamos Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si hay ira, no obra la justicia de Dios. Con el enojo, con la molestia al momento de disciplinar a los hijos, ellos le tienen miedo al Padre. Y tan fuerte es su miedo que se van a portar bien, lo van a hacer bien, pero no hay como resultado una rectitud bíblica. No hay una rectitud bíblica en el temor del Señor, porque lo único que tienen es miedo. Cualquier cambio de conducta como producto del enojo, cualquier cambio de conducta como producto del enojo, siempre va a alejar a tu hijo de Dios en lugar de acercarlo a Dios. Es decir, si regañas o como aplicas la disciplina, pero lo haces con coraje, tu hijo se va a ir alejando de Dios, porque le lleva a ese temor hacia el hombre y no el temor hacia Dios. La corrección no significa mostrar tu enojo por los malos comportamientos de tu hijo. La corrección debe demostrarles que su comportamiento pecaminoso ofende a Dios y que no te ofende a ti, ofende a Dios. Es llevarlos al reconocimiento de su propio pecado, al desobedecer, al incumplir, para que verdaderamente exista un arrepentimiento con sus respectivos frutos. Pero todo esto confrontado con la palabra de Dios para que suceda este resultado. Si no, no va a suceder. Como padres, ¿quieren que sus hijos sean condenados al infierno? Y que estén ahí en el infierno por una eternidad, o prefieren a hijos que busquen, honren y glorifiquen a Dios. ¿Qué hijos queremos como padres? Como padres tenemos esta gran preocupación: ¿se condenará o será para el Señor? ¿Qué pasará con nuestros hijos? Entonces debemos de enseñarles a nuestros hijos a recibir la corrección de nuestra parte. Ellos tienen que entender que la corrección de nuestra parte es el medio que Dios utiliza para su salvación y para que nuestros hijos no estén condenados en el infierno por una eternidad. Eso tenemos que hacérselos entender a ellos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, no hay otra forma. Los hijos deben de aprender a recibir disciplina.
enseñarles esto, pero lo van a aprender hasta que sepan que la disciplina es de parte de Dios, no es de parte del papá que está ahí enfrente gritándome y regañándome. Eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. La disciplina la tienen que asimilar los hijos, y no es porque nosotros como padres tengamos la razón, sino porque Dios lo pide, porque Dios lo enseña. Estos hijos deben de entender esto. Si no entienden esto, entonces va a ser muy complicado poder aplicar una disciplina. Y se los tenemos que enseñar desde chiquitos, hasta la edad que sea necesario. Entonces, si somos agentes de Dios, estamos llamados a estar al mando, a estar al frente, estamos llamados a utilizar nuestra autoridad. Tenemos que hacerlo con amor, porque es de parte de Dios. La disciplina no implica ira, no implica enojo. La disciplina es y debe de ser una expresión de amor. Y ahí es donde está lo complicado. ¿Cómo en medio de la disciplina demostrar el amor? ¿Cómo en medio de la disciplina el hijo va a entender que está recibiendo amor? Si no nos gusta la reprensión, no nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos amonesten. Pero la disciplina es o refleja amor. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si no te han disciplinado a ti como padre en la actualidad, no te disciplinaron en toda tu vida, tal vez no te querían. Es cruel, pero dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces la disciplina nos refleja amor. Más adelante en el capítulo 13 de Proverbios también nos viene mostrando otra vez acerca de cómo la disciplina muestra amor. Dice el 13:24 de Proverbios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano no quiere decir a las 6 de la mañana, sino desde a las 5, dice, sino desde que está chiquito, bebé si ustedes quieren, y conforme va creciendo. La pregunta es ahora, entonces, ¿cómo voy a balancear la disciplina y el amor? ¿Cómo lo voy a hacer para que no actúe en el caso de aplicar disciplina con molestia, con enojo, con ira? No esté provocando a ira a nuestros hijos. ¿Y cómo lo voy a hacer con amor? Y también lo tengo que hacer con firmeza, y como que ahí está la situación, y ahora ¿cómo le hago? Y nos cuesta trabajo, pero la respuesta está en el momento que nosotros entendamos el punto de vista bíblico de la disciplina, que tal vez lo sabemos, pero no lo asimilamos. Nos cuesta mucho trabajo asimilar este asunto, ¿no? ¿Cómo balancear nosotros entonces la disciplina y el amor? ¿Cómo hacer que nuestro hijo nos ame aún en medio de la corrección? Porque normalmente lo que se provoca es también molestia en ellos, ¿no? Es normal y es una realidad, no podemos ocultarlo. Pero vayamos ahora a Hebreos capítulo 12. Ahora nos vamos hasta el otro extremo. Es algo bien importante que vamos a ver ahorita en Hebreos 12,
5 en adelante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Quién nos disciplina entonces? ¿Mi papá o el Señor? El Señor, por medio del papá. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, con el tiempo, cuando hemos entendido la importancia de la disciplina, le damos gracias a nuestros padres que nos disciplinaron, que nos instruyeron, que nos corrigieron. ¿Nuestros hijos harán eso con nosotros en un futuro? ¿Nos hemos preguntado esto? Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros hijos les tenemos que enseñar que es para participar de la santidad de Dios. Es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está la consecuencia de la disciplina. Ahí está el resultado de la corrección. Si vemos, Dios se identifica con nosotros como Padre. Dios nos disciplina por nuestro propio bien, no por el bien de los demás. Y nos disciplina porque va a compartir su santidad con nosotros. Por eso nos disciplina. También nos dice que la disciplina no es agradable. Y si no, pregúntele a un niño que le dan su golpecito ahí, el manacito, si le gusta, si le agrada. No le gusta. Es dolorosa, pero siempre nos va a dar resultados de rectitud y de paz. Entonces ya no estamos hablando de balancear la disciplina y el amor. Ya no nos preocupemos por eso. La disciplina es la expresión más profunda del amor. Si amas a tus hijos, los vas a corregir. ¿Por qué los vas a corregir? Porque quieres que sean hombres de bien, porque quieres que les vaya bien, porque quieres que sean llenos de bendición. Si no los amas, no los corriges. Por eso es que la disciplina es la expresión más profunda del amor. Y por amor tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Ahora pregúntate, ¿amas a tus hijos? O más concreto, ¿les muestras amor a tus hijos por medio de la disciplina? Dios nos ha provisto de lo que es la disciplina. Nos ha dicho que tenemos que aplicar la disciplina correctamente, y si no lo hacemos es porque estamos rechazando y desobedeciendo a Dios. El que nosotros estemos aplicando disciplina significa que estamos rechazando el estar involucrados en la muerte de nuestro hijo. ¿Cómo? Si nosotros aplicamos la disciplina, estamos involucrados en rechazar la muerte de nuestro hijo. Sí, que nos quede claro. Si no aplicas la disciplina, estás destruyendo a tus propios hijos.
Vamos ahora a Proverbios capítulo 19 para entender esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, 18. Y por eso les hablaba de la muerte de nuestros hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O disciplina a tu hijo en tanto tú puedas, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Si no lo disciplinas, lo estás llevando a la destrucción. Tú lo estás llevando a la muerte. Entonces tenemos que aplicar disciplina a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Vayamos ahora ahí a Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, 15. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Versículo 24. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces, los hijos disciplinados van a ser gozo para sus padres. El hijo disciplinado va a tener gozo para sus padres. Y el padre va a vivir tranquilamente. Para que esto suceda, nuestra disciplina, nuestra corrección tiene que estar ligada a todos los principios de la palabra de Dios. Los asuntos de disciplina son asuntos del desarrollo del carácter de nuestros hijos, pero que tiene que ser un carácter encaminado a honrar y glorificar a Dios. Para eso es la disciplina. Los estándares bíblicos no son negociables. No es para que nosotros digamos, a mí me parece que esto es lo correcto y esto no. No es para que digamos, yo lo hago así o así. El estándar bíblico ya está y es para aplicar. Son mandatos que no son debatibles. Simplemente son para hacerlos tal como lo dice. Entonces, el objetivo de la disciplina, que es la expresión más profunda del amor, es moverte hacia tus hijos. Y si te mueves hacia tus hijos y no en contra de tus hijos, estás previniendo, estás corrigiendo. Y para poder lograr esto, tenemos que hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado como padres. Debemos de tomar el mando. Es tiempo que lo hagas. Si no lo quieres hacer, pues tú sufrirás las consecuencias. Eso ya depende de cada quien. Termino con Proverbios capítulo 29, versículo 17. Y ya ahí todo depende de ti como padre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cómo quieres vivir como padre? Ahí está la respuesta. Tú decides si tomas el control, si tomas la autoridad, si lo haces o no lo haces. La palabra de Dios es clara, ya nos lo dijo, y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros tomar esa decisión. Claro, desde el área de nuestra responsabilidad. Así que nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más porque tú pues nos muestras el camino a seguir, nos enseñas lo que dice tu palabra. Padre bendito, ayúdanos para tener el valor y asumir esta responsabilidad, esta autoridad que tú nos has dado, Padre, pero también para hacerlo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres. Padre, ayúdanos a ser
autoridad para nuestros hijos, ayúdanos a guiarlos en las sendas del Señor, ayúdanos a guiarlos para su salvación, Padre, y sobre todo que tu nombre sea honrado y glorificado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.